Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Las pinturas de la medianoche. ¿Temes que el mundo conozca quién eres? Todas las personas tenemos una vida privada, eso es obvio. Algunas menos que otras, pero todas tenemos cosas que preferimos no mostrar al mundo. Aunque cuando ganas cierta notoriedad o fama, la vida privada se vuelve cada vez más difícil de mantener si te vuelves una figura pública. Sin embargo, habrá cosas que quieras guardar para ti. Eso es obvio. La cuestión está en si eso es correcto. Si es parte de ti, ¿por qué esconderlo? Por vergüenza, quizá, y eso sería un problema. Si no te enorgullece ser quien eres, quizá no debería ser así. Y si te enorgullece, ¿por qué esconderlo? No porque debas salir sin ropa a la calle y gritarle al mundo que te conozca, o todo el mundo deba saber todo de ti. Más bien me refiero al esfuerzo por esconder algo, si es correcto realizarlo. Si te haría daño que el mundo sepa eso de ti, o bien si tú dañarías al mundo por dar a conocer algo de ti, ¿significa que estás haciendo algo malo? ¿Tu vida es incorrecta? Quizá más importante, ¿un secreto es malo? Porque volvemos a la cuestión, si no lo es, ¿por qué esconderlo? Este tipo de preguntas me remontan a personajes históricos, aquellos a quienes en todo el mundo se conocía su existencia, mas se escondían los secretos más grandes y esos secretos generalmente eran muy oscuros, algunos incluso rayando o cruzando la línea legal. No necesito decir nombres porque me gusta estar vivo, igual entiendes a qué me refiero. Entonces eso me hace dudar de la razón e incluso la moralidad de los secretos. Si algo te enorgullece, es parte de quién eres o te hace feliz, ¿por qué se lo escondes al mundo? Ahí viene la otra cuestión. Quizá no sea necesariamente un daño al mundo, solo inseguridad. Podrías temer burlas y otros ataques injustificados de las personas solo por ser tú. Lo cual entiendo, la gente puede ser muy desgraciada. Es más viable ser feliz en secreto que miserable en público. Históricamente, creo que vivimos la época de mayor y menor represión a la vez, para ser quienes queramos ser. Cada vez hay más libertades legales y sociales, pero la conexión que brindan medios masivos como las redes sociales también han aumentado el alcance del odio. Entonces, siento que en libertades y represión el nivel social ha aumentado bastante, y la única manera de acabar con la represión es ejerciendo nuestras libertades de expresión. Sobre todo, ser las personas que queremos ser. A lo largo de la historia eso ha traído sus consecuencias. Entonces la gente, se evitaba el riesgo. Pero creo que la única solución es expresarse. Si todas las personas lo hacen, siempre y cuando tu persona no implique estar lastimando a otras, claro. Pero las consecuencias deben ser siempre mejores. El temor a que te juzguen no debe prevalecer si te evitas ser quien eres. No obstante, aquí entra el último caso y tema de este episodio. ¿Y si tus secretos son con la intención de mantener una imagen que le hace bien al mundo? No es necesariamente que te avergüencen o los consideres malos. Simplemente darían una imagen contraproducente a tus objetivos. Si haces un bien al mundo, encima del mal que tus secretos pudieran representar, vale la pena, ¿no? Digo, obviamente dependerá del caso. No obstante, en términos generales, sin irnos a extremos, creo que lo importante está en hacer un mayor bien al mundo, tal como hizo un autor con gran talento para entretener, sobre todo a las mentes jóvenes. Un autor que, a mi parecer, ha sido de los mejores para obras infantiles, pero también tenía sus pasiones más allá de su trabajo dirigido a niños y niñas. Pasiones que mantuvo en secreto hasta el día de su muerte y que la gran mayoría de las personas que conocen su nombre no conocen estos secretos, aún 3 décadas después del fin de su vida. Esta es la historia del Dr. Seuss. Este episodio contendrá datos sobre la vida y obra del Dr. Seuss. Si no conoces ese nombre, no te preocupes. Casi puedo asegurar que conoces parte de sus trabajos, y es suficiente para entender este episodio. Sin embargo, si de alguna manera jamás te has encontrado esos trabajos, te recomiendo buscarlos después de escuchar este episodio. O de una vez, como quieras, no hay problema. De cualquier modo, espero disfrutes este episodio y quizá incluso aprender más sobre uno de los autores más famosos de la literatura infantil, además de un excelente poeta.
así como una de las personalidades más grandes de su siglo que, incluso si muchas personas no conocen su rostro o su nombre, definitivamente conocen a alguno de sus personajes, pues han estado presentes durante múltiples generaciones y hasta el día de hoy siguen formando parte del ámbito de entretenimiento cotidiano para personas de todas las edades. El 24 de septiembre de 1991 murió Theodore Seuss Geisel, eventualmente conocido como el Dr. Seuss, nacido el 2 de marzo de 1904 en Springfield, Massachusetts, hijo de Theodore y Henrietta Geisel, y nieto de migrantes alemanes. Tuvo una hermana llamada Margaretha Christine, y el apellido de Seuss era el de soltera de su madre, quien desde muy joven lo inspiró a crear rimas, pues ella cantaba rimas para tranquilizarlos a él y a su hermana, cuando eran niños, obviamente. Durante su infancia acostumbró a ir al zoológico con su padre y llevar un lápiz y una libreta para dibujar a los animales. Este tipo de experiencias fueron gran parte de sus influencias para sus trabajos. Tanto los cantos de su madre como sus idas al zoológico son la base de sus obras más famosas. En 1921 dejó su hogar para estudiar en Dartmouth College, donde se convirtió en el editor en jefe de su revista de humor, Jack O'Lantern. Una noche, él y sus amigos fueron descubiertos bebiendo, quebrantando la ley de prohibición, por lo cual lo echaron de la revista. No obstante, siguió aportando a ella bajo el seudónimo Seuss. Tras graduarse, decidió realizar estudios de posgrado en Oxford, con el plan de ser profesor, como su padre quería, pero abandonó dichos estudios. También abandonó su búsqueda por un doctorado en literatura inglesa en el Lincoln College, donde conoció a Helen Palmer, quien se convertiría en su esposa en 1927, mismo año en el cual agregó doctor a su seudónimo, naciendo así el Dr. Seuss. Otro seudónimo que utilizó fue Lessig, o sea, su apellido Geisel, al revés. Trabajó en múltiples revistas tras dejar sus estudios, como caricaturista y escritor, haciendo ilustraciones en Life, Vanity Fair y demás. Encontró bastante éxito creando ilustraciones para muchas campañas publicitarias. De aquí incluso saldrían algunos de sus personajes para publicaciones posteriores. Ilustró varios libros humoristas hasta decidirse a publicar su primer libro para niños, titulado Y pensar que lo vi en la calle Mulberry. Una historia sobre un niño describiendo un desfile imaginario atravesando la calle Mulberry, para después contárselo a su padre cuando lo vea. Sin embargo, al terminar el desfile, la historia que le cuenta a su padre es solo con hechos, o sea, lo que vio en realidad, y no el desfile. Solo un caballo y un carro completamente normales. Es curioso porque este libro fue rechazado en más de 20 ocasiones por distintas editoriales, hasta que un amigo, editor de la prensa Vanguardia, lo ayudó a publicarlo. No mucho después publicó su primer libro para adultos, Las 7 damas Godivas, narrando la historia de las 7 hermanas Godivas. Si no reconoces ese nombre, te explico que la dama Godiva es un mito y pues de ahí proviene el título. Pero eso no importa, eso es un tema completamente distinto, nada más para que entendieras de dónde viene ese nombre. El punto es que a este libro dirigido al público adulto le fue bastante mal, a comparación de la aceptación crítica de su libro anterior. Aunque esto no le causó ningún conflicto a Seuss, pues él prefería enfocarse en el público infantil. Según él, los adultos son solo niños obsoletos, entonces al diablo con ellos. Publicó más libros infantiles. Por ejemplo, en 1940 lanzó Horton empolla el huevo, título que, si aún no sabías quiénes sois, a estas alturas ya podría sonarte un poco. En este libro se acuñó la famosa frase «siento lo que digo y digo lo que siento. Un elefante es honesto al 100%», la cual puede variar, pero esa es más o menos la rima. A inicios de los 40 comenzó a trabajar como caricaturista editora en la revista PM de Nueva York. Además fue reclutado para el departamento de animación del ejército, liderando diversas animaciones para entrenar a los adultos en las Fuerzas Armadas contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, escribió Tu trabajo en Alemania, la cual obviamente era propaganda para el ejército americano. Esta época fue principalmente de caricaturas políticas. Seuss estaba muy en contra del fascismo y lo hacía mostrar en ellas, aunque no todo es color de rosa, pues tuvo su etapa oscura. Algunas caricaturas de Theodore eran un tanto racistas, e incluso apoyaba los campos de concentración japoneses. Ahora, ¿no idolatro a un racista? Bueno, no idolatro a casi nadie, pero hablando de Seuss, no lo considero un completo racista.
gran parte de su trabajo viene de un contexto que no consideraba sus dibujos de ojos rasgados algo ofensivo, o sus caricaturas con pieles oscuras. Se consideraban realistas. Lo mismo con los campos de concentración. Digo, Estados Unidos es famoso por muchas razones, y una de ellas es justificar todos sus actos diciendo que son por el bien de la libertad y demás razones así. Entonces suelen contar con propaganda bastante convincente de que siempre tienen la razón y, digo, si Theodore trabajaba con ellos promocionando que los nazis eran malos, estaba del lado bueno. No había muchas razones para ponerse a pensar si su país también estaba haciendo cosas malas. En fin, el punto es que participó en la Segunda Guerra Mundial usando sus talentos y sin necesidad de servir en el campo de batalla. Y sus pensamientos o creencias racistas eventualmente fueron reemplazados. Entonces creo que no tiene mucho caso satanizarlo por eso o algo así. Pero bueno, al terminar la guerra continuó haciendo películas. Escribió el documental Diseño para la Muerte junto a su esposa Helen, el cual ganó un Oscar, así como su animación llamada Gerald McBoing Boing, que también ganó un Oscar, entre sus múltiples premiaciones, que también fueron 2 Emmy, un premio Peabody e incluso el premio Pulitzer. Regresando de la guerra, compró junto a su esposa una torre de observación en La Joya, California, donde escribía 8 horas diarias. En 1947 volvió a dedicarse a escribir libros infantiles. Ganó popularidad por su uso de rimas y sus personajes extraños, los cuales a menudo eran animales dibujados en un estilo muy particular, generalmente combinaciones de tipos muy distintos, por ejemplo, aves y elefantes. Además de las rimas, intentaba dar lecciones de vida en sus libros, de ahí que no lo considero un completo racista, sino más alguien producto de su contexto, pues promovía ideas como la tolerancia a las personas distintas, la amabilidad, y en general los típicos mensajes que se comparten en los medios para niños. Sin embargo, en el caso de Seuss, creo que realmente procuraba predicar las lecciones que intentaba transmitir a los niños. Más tarde te explico eso. En 1954 publicó su libro Horton escucha a un quién, una obra sobre los derechos de las minorías y la equidad entre las personas, con su protagonista, el paquidermo Horton, promoviendo la idea de que una persona es una persona sin importar qué tan pequeña sea. En 1957 es cuando Seuss hace la diferencia y deja su marca en el mundo, pasando de su ya gran fama a un nivel internacional. Tras un artículo de la revista Life criticando los niveles de lectura en los niños, William Ellsworth Spalding, director de la División de Educación de Houghton Mifflin, le hizo una solicitud, ya que el artículo mencionado culpaba el analfabetismo infantil en que los niños y niñas tenían dificultades para leer porque sus libros les aburrían. Entonces, la solicitud de William para Theodore fue escribir un libro usando solo 250 de 348 palabras preseleccionadas, que según William eran importantes de aprender para infantes en su primer año escolar. El resultado de esta petición fue uno de los libros más populares en la carrera de Seuss, El gato en el sombrero, una amalgama de su creatividad para crear historias, sus rimas en versos y su estilo de dibujo tan particular. El gato en el sombrero trata de un gato travieso intentando entretener a un niño y una niña en un día lluvioso. Seuss cumplió el encargo con este libro y en lugar de 250, usó solo 236 palabras. Pero esto fue solo el comienzo del gato, pues eventualmente escribió más historias con este personaje, expandiendo el universo a otros personajes icónicos como lo son Cosa 1 y Cosa 2. El otro libro importante de Seuss este año fue quizás su más popular, o al menos más popularizado recientemente por Jim Carrey, en los 90s. El libro de Cómo el Grinch se robó la Navidad. Un libro sobre una criatura con una personalidad parecida a la de Ebenezer Scrooge, que quiere arruinar la Navidad en Villaquién, pero aprende el verdadero significado de la fiesta. Este libro, como mencioné, fue adaptado a la gran pantalla protagonizado por Jim Carrey, como el Grinch. También para televisión en 1966 y recientemente se adaptó de nuevo al cine, pero en una versión animada. Sinceramente no la he visto y no tengo planes de hacerlo, entonces no te puedo decir mucho. No entiendas mal, no tengo nada en su contra, simplemente me gusta la versión que ya conozco.
Gente crecerá con la nueva, tal como yo crecí con la de Jim Carrey y otras personas crecieron con la de 1966. Entonces, ¿cómo se ve? Estoy divagando. Tras esos grandes éxitos, fundó junto a su esposa Libros para Principiantes, una editorial enfocada en publicar libros infantiles, que después se añadió a otra editorial más grande. Continuó escribiendo libros para niños que también fueron muy exitosos, como Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul, Huevos verdes y jamón, Hop y Pop, entre otros. Estos libros fueron un gran éxito por ser libros educativos que la niñez sí disfrutaba leer, cosa muy difícil con el resto de la literatura infantil. De hecho, Huevos verdes y jamón es su libro más vendido en la historia. Y si ahora piensas, oye Israel, entonces ¿por qué dijiste que Grinch y El gato son sus libros más populares? Excelente pregunta. Porque Huevos verdes y jamón es extremadamente popular en ventas infantiles, sí. En cambio, el Grinch y el gato son sus personajes que más han trascendido a la literatura, y son conocidos en medios mucho más cotidianos y por personas de todas las edades. De todos modos, la historia detrás de Huevos verdes y jamón es graciosa, pues el libro es producto de una apuesta. Bennett Cerf, su publicador, le apostó a Ted que no podría escribir un libro usando 50 palabras o menos. Apuesta que Seuss ganó, escribiendo el libro con menos palabras en toda su obra. Pero aún así, pues nadie puede negar que el gato y el Grinch deben ser los personajes más reconocibles de toda su obra. El éxito de Seuss solo aumentaba. No obstante, su vida personal veía algunos problemas en el horizonte. Por ejemplo, una amiga de la pareja, Audrey Stone Dimond, resultó ser la amante de Seuss. Cuando Helen, la entonces esposa, se enteró de esto, entró en depresión. Y por si no fuera suficiente, para octubre de 1967, Helen llevaba un tiempo batallando contra el cáncer. Esta batalla y el dolor emocional por la aventura de su esposo fueron demasiado para ella, por lo cual decidió cometer suicidio. Dimond fue conocida por ser una productora de cine que se involucró en adaptaciones de los trabajos de Seuss, fungiendo en películas como Horton escucha a un quién en 2008 y El Lorax en 2012. Además de eso, fue conocida por casarse con Theodore en 1968, o sea, el año luego del suicidio de Helen. Lo cual pues, no sé, está cañón, o sea, ponle que no es su culpa como tal que Helen se suicidara. No creo que se pueda culpar necesariamente a Helen o a Theodore, digo, o sea, sí fue una razón tal vez, pero pues espérate poquito, ¿sabes? O sea, apenas no va ni el año, es más. No sé, supongo que cada quien. Igual Dimond fue la esposa de Seuss hasta su muerte, o sea, la de él, y de hecho ella murió hace apenas un par de años. Si es que estás escuchando este episodio cuando se estrene. Igual y te lo topas en 2060. En ese caso, pues, Dimond se murió hace como 40 años. Total. Ted. Le voy a decir Ted. No creo que le moleste. Somos compas. En fin. Ted disfrutaba mucho viajar. Lo hacía con Helen. Pero lo hizo mucho más con Audrey, su nueva esposa. Además aportaron a muchas organizaciones a lo largo de su matrimonio y eran personas bastante caritativas. En 1984 recibió el premio Pulitzer como reconocimiento por medio siglo contribuyendo a la educación y entretenimiento de padres e hijos. En 1990 publicó su último libro en vida y el que considero mi favorito de su autoría, o Los lugares a los que irás. Este libro es una despedida para niños y niñas de todas las edades. En él dice que el éxito está en ti, mientras habla de los altibajos inevitables de la vida. Es un regalo de graduación bastante común, al menos en Estados Unidos. Incluso en grados universitarios, porque realmente creo que aplica en todas las edades. A lo largo de su carrera trabajó en otros proyectos, como especiales para Noche de Brujas y otras festividades. Publicó la gran mayoría de sus trabajos en vida. Aunque tenía algunos proyectos laterales y años tras su muerte, su esposa encontró, según, digo según porque se me hace bien raro cuando pasa eso de que se muere alguien y se encuentran muchas cosas que hizo hasta años después de su muerte. Es como que sospechoso, ¿sabes? Pero bueno, su viuda quería otra casa. Digo,
Su viuda encontró varios trabajos años después de su muerte y se publicaron en el libro póstumo ¿Qué mascota debería tomar? Pero realmente creo que sus trabajos más interesantes son los que no publicó en vida. Y no me refiero a ese libro, sino a los que específicamente pidió que no se liberaran hasta después de su muerte, la cual llegó el 24 de septiembre de 1991 en La Joya, California. La vida de Geisel fue una muy interesante. Sus trabajos impactaron al mundo más allá de educar a niños, con personajes como el Grinch, que se convirtió en la epítome de un gruñón, y palabras inventadas para sus trabajos, que se añadieron a la cultura popular e incluso al diccionario inglés. Estas cosas demuestran la influencia de Seuss hasta el día de hoy. Fue el recipiente de 7 doctorados honorarios, a pesar de no haber terminado sus estudios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La Universidad de California en San Diego nombró su biblioteca Geisel en honor a su apellido. El 2 de marzo es un día para celebrar la literatura en honor a su cumpleaños. Y esas son solo algunas cosas que logró. Salvo que hayas vivido en una roca toda tu vida o acabes de nacer. Y en ese caso, pues no sé qué haces aquí, deberías ir a escuchar La Mesa Reñoña o algo así. Es broma, escucha lo que quieras. Total. Fue lo primero que me vino a la mente. El punto es que los trabajos de Seuss están tan marcados en la cultura global que no conocer al gato en el sombrero, o peor aún, al Grinch, es casi imposible. Y realmente me haría pensar qué clase de vida has llevado para evitar conocer a estos personajes durante tanto tiempo. Porque es como no conocer el concepto de la Navidad misma a estas alturas. Así de grande es la influencia de Seuss. O, si te preguntas, oye, ¿por qué dices Seuss? Siempre lo he escuchado pronunciado Sus. Bueno, excelente pregunta. Lo hago por sangrón. Bueno, no. O sea, sí y no. La verdad es que así se pronuncia, y quería que lo supieras. Pero me he sentido raro todo este tiempo diciendo Seuss. Entonces, después de contarte una última cosa, ya le diré Sus. Es que no quería olvidar dejarte claro lo de Seuss para que entiendas lo siguiente. Te conté su vida y obra a grandes rasgos, pero quiero contarte algunas cosas de sus obras más importantes. Primero, por su origen alemán, su apellido pues se pronuncia Seuss, pero al ser de Estados Unidos la gente no estaba acostumbrada a esa pronunciación. Entonces, como la muerte de Nelson Mandela o la manera en que se escribe Fruit Loops, el seudónimo de Theodore se convirtió en un error comúnmente aceptado y a menudo desconocido. Él mismo lo terminó aceptando, aunque no dejó de bromear con ello. Por ejemplo, hasta su amigo Alexander Liang creó un poema para explicarle al mundo que pronunciaban mal el apellido de su amigo. Ahora, aquí viene la segunda de las 3 partes que quiero contarte hoy. Te contaré algunos de sus poemas. Intentaré interpretarlos lo mejor posible al español, pero definitivamente son mejores en inglés. Solo el primero, que es de Alexander, te lo diré en ambos idiomas para que puedas entenderlo de la pronunciación de su apellido y puedas comprender cuál fue el propósito de Liang intentando explicarle al mundo que estaban pronunciando mal Seuss. Pero digo, dile Seuss, Sus, como gustes, no le importa ya. En lo personal me gusta más Sus, pero cada quien. El poema versa: You're wrong as the deuce, and you shouldn't rejoice. If you're calling him Sus, he pronounces it Seuss. Lo cual se traduce a: te equivocas como el diablo y no deberías regocijarte. Si lo estás llamando Sus, él lo pronuncia Seuss. Los otros intentaré interpretarlos mejor, pero no se me ocurren muchas rimas para Seuss, si te soy sincero. Pero bueno, los siguientes. Ok, no son tanto poemas, son más extractos de sus historias, pero pues sus historias, al estar escritas en versos, prácticamente son largos poemas. Y creo que así podrás entender mejor los trabajos de Sus, si es que no conoces los originales o de plano no conoces nada al respecto. Dato curioso, pensé por un momento hacer este episodio con ese ritmo y contarlo a manera de versos, pero o habría tardado meses en terminarlo, o habría durado como 5 minutos este episodio por sentirme tan extraño de estar hablando en rimas. Entonces, mejor solo compartirte algunas de sus rimas. En fin, el primero viene de El gato en el sombrero. Esta parte ocurre después de que el gato deja a los niños y la madre de ellos regresa a casa para preguntarles cómo estuvo su día. Y desde la perspectiva del niño ocurre lo siguiente. Entonces entró nuestra madre y nos dijo a nosotros dos: ¿se divirtieron? Díganme, ¿qué es lo que hicieron?
Ni Sally ni yo qué decir sabía. ¿Deberíamos decirle las cosas que ahí ocurrieron ese día? Bueno, ¿tú qué harías si tu madre te preguntara? Mírame, mírame, mírame ahora. Es divertido divertirse, pero debes saber la manera. El siguiente es Feliz cumpleaños a ti, un poema sobre la importancia de las personas y su individualidad. Si no tuviéramos cumpleaños, tú no serías. De no haber nacido, entonces ¿qué harías? De no haber nacido, entonces ¿qué serías? Quizás serías un pez, o un sapo en un árbol. Quizás serías una perilla, o 3 patatas asadas. Quizás serías bolsas con tomates verdes llenadas. O peor que todo eso, bueno, quizá no serías nada. Un nada no se divierte. No, ni con suerte. Un nada es un cero. Solo no está presente. Pero tú eres tú. Y ahora, ¿no es eso placentero? El siguiente es Cómo el Grinch se robó la Navidad. Esta sección ocurre después de que el Grinch logra robar los regalos. Está emocionado por escuchar las reacciones decepcionadas de la gente en Villaquién. Están descubriendo ahora que ninguna Navidad llegará. Apenas están despertando. Sé justo lo que harán. Por 1 minuto o 2 sus bocas colgarán. Entonces todos los quien en Villaquién mucho llorarán. Ese es un ruido, sonrió el Grinch, que simplemente he de escuchar. Pausó, y el Grinch puso su mano en su oído. Y sobre la nieve sí escuchó un sonido. Empezó bajo y luego creció. Pero el sonido no era triste, no. El ruido feliz sonó. No podía ser así, pero feliz era, sobremanera. Miró Villaquién. El Grinch abrió sus ojos. Entonces se paralizó. Era una gran sorpresa lo que atestiguó. Todo quien en Villaquién, grandes y pequeños, estaban cantando, sin presentes los niños. No evitó que llegara la Navidad. Llegó. De uno u otro modo, igual arribó. El siguiente es al final de Horton empolla el huevo. Aquí, Horton ha estado incubando un huevo que su madre dejó para irse de vacaciones. Todos intentan detenerlo diciéndole que no tiene caso, pero él asegura que cumplirá su promesa de cuidar el huevo hasta que el ave nazca, y lo logra. Siento lo que digo y digo lo que siento. Un elefante es fiel al 100%. Y debería serlo, debería serlo. Debería ser así. Porque Horton fue fiel. Se sentó y se sentó. Mi cielo, mi bien, gritaron. Mi nueva palabra es algo reciente. Es un ave elefante. Finalmente, quiero compartirte algo de mi trabajo favorito del Dr. Seuss, en cuanto a escritura. Entonces espero sea la mejor interpretación de todas estas. Soy consciente de que no son muy buenas, pero las rimas y, bueno, los poemas en general están bastante difíciles de contar en otros idiomas. Pero bueno, este es un extracto de O, los lugares a los que irás, la que, como te comenté, pues fue la última obra en vida del doctor. En tu cabeza tienes sesos, en tus pies tienes zapatillas. Puedes dirigirte en cualquier dirección que elijas. Estás por tu cuenta, y sabrás lo que sepas, y tú serás quien decida hacia dónde te dirijas. Te confundirás, por supuesto, como ya sabrás. Te confundirás con muchas extrañas aves mientras vas. Entonces asegúrate cuando camines. Camina con cuidado y gran tacto, y recuerda que la vida es de balance un gran acto. ¿Y alcanzarás el éxito? Sí, lo harás, por supuesto. Garantizado 98,75%. Niño, niña, moverás montañas. Entonces, sus libros, sus poemas, sus dibujos. Esa fue la vida de Theodore. Terminamos este episodio. No, es broma. Falta lo último. Sus otros trabajos. Aquellos que no veían la luz y el cierre del círculo para lo que dije al inicio de este episodio. El Dr. Seuss estaba realmente comprometido con educar a jóvenes y solo transmitirles buenos mensajes. Por ejemplo, él era un gran fumador. Sin embargo, se aseguraba de nunca hacerlo donde niños pudieran verlo, pues temía transmitirles ese pésimo hábito. Me acabo de dar cuenta de que eso que dije rimó, y no fue a propósito. Y eso acaba de rimar con hábito. Demonios, se pega. El punto es que Seuss disfrutaba fumar, pero no quería que los niños lo vieran, porque no quería darles el mal ejemplo.
Algo así como la gente que te pregunta, ¿fumas? Y cuando le respondes no, te dicen, qué bueno, no lo hagas, te hace daño, para luego encender un cigarrillo y acabárselo en segundos. Más o menos así era Sus, pero sin la parte imbécil, ¿no? En fin. Ted tenía pasatiempos más allá de la escritura. Era un escultor, trabajaba con taxidermia. Él conseguía cuernos y otras partes que su padre le regalaba cuando morían animales en el zoológico. Y con estas partes esculpía figuras como las de sus dibujos. Con ellas y algo de papel maché. Así creaba esos personajes que dibujaba, pero en la vida real. Son esculturas muy interesantes, porque al ver dibujos como los de Sus, al menos en mi experiencia, nunca los imaginé en persona, hasta que ves esas esculturas. Te recomiendo bastante buscarlas, porque podrás entender de qué hablo. Además es interesante verlas, porque realmente son como sus dibujos cobrando vida. Bueno, no vida, están muertos, ¿verdad? Como sea, ¿sabes a qué me refiero? No hizo muchas esculturas, pero vale la pena verlas. Apenas si existen 17, al menos hasta donde sé. Dudo que aparezcan más como pasó con su otro libro, porque su esposa ya murió y no tuvo hijos. Sí, de hecho, olvidé mencionar eso, no tuvo hijos. Lo cual es extraño considerando cuánto amaba escribir para un público infantil. Pero puede tener alguna explicación, aunque ya mero llegamos a eso. Y quién sabe, en una de esas aparece un familiar lejano que se encontró con su colección de esculturas nunca antes vistas o algo así. No sé. Entonces, después de sus humildes inicios como ilustrador en revistas y para ediciones de, y este es un dato curioso, el libro de Boners, que si sabes inglés quizá esto te saque de onda, porque actualmente boner es una expresión inglesa para referirse a erección, pero en esa época se refería a un error producto de la torpeza. En fin, tras empezar así, Sus se dio a conocer principalmente por su escritura y su arte peculiar, con animales y personajes extraños, así como arquitectura muy rara que desafiaba la gravedad. Menos conocida era su habilidad como escultor, con su colección de esculturas conocidas como taxidermia heterodoxa. Incluso menos conocida fue su pasión por la pintura, pues pintaba bastante, pero no era tan común que lo exhibiera. Sin embargo, existieron dos maneras de expresar este último arte, en el cual se declinaba por el surrealismo. Durante el día pintaba surrealismo alegre, iluminado y parecido a sus ilustraciones infantiles. La otra manera de expresar este arte era su colección de pinturas que instruyó mantener privada hasta su muerte, cuando podrían exhibirse todas esas que realizó en los horarios más oscuros, cuando Ted Geisel pintaba más que historias infantiles y se enfocaba en el arte que no quería exponer a su público predilecto, su colección conocida como Las pinturas de la medianoche. Si escuchaste mi episodio sobre el impresionismo, sabrás que es muy difícil, al menos para mí, contar una pintura, mucho menos tantas como las de Ted. En ocasiones pintaba estilos como cubismo o se enfocaba en arte por completo abstracto. Mas creo seguro decir que el surrealismo fue su mayor enfoque. Incluso si no fue con intenciones, creo que es lo más prevalente en todas sus pinturas. Es imposible explicarte en términos generales en qué consistían dichas pinturas, pues todas son bastante únicas. A diferencia de otros artistas que suelen enfocarse en algún estilo, Ted a menudo cambiaba sus aproximamientos. A lo mucho, y puedo decirte que su figura más prevalente eran los gatos, lo cual es más que obvio en su pintura Una plétora de gatos, la cual pintó solo con el propósito de ver cuántos gatos podía meter en una sola pintura, aunque también le servía de relajación. Pero si te preguntas la respuesta, Una plétora de gatos contiene 392 gatos en total. Las pinturas de la medianoche contienen distintos conceptos, pero creo que lo más claro o conciso para explicarte esto, aunque te recomendaría buscar estas pinturas, pues la verdad son muy interesantes, más considerando que la gran mayoría tienen un tono mucho más oscuro a las típicas caricaturas animadas de Sus, pero mantienen un estilo en los personajes, arquitectura y demás. Estas pinturas y sus ilustraciones son, apropiadamente, el día y la noche. Y en el caso de la noche, creo que sus pinturas buscaban el mismo propósito que lo de fumar. Esconderle a su público parte de quién era para mantener una ilusión, sin sacrificar algo que disfrutaba o le servía como terapia, relajación, etc. En estas pinturas son visibles las preocupaciones de Sus motivos cuando tenía problemas monetarios, o románticos, o incluso existenciales.
Hay una colección, por ejemplo, que es una parodia a sus observaciones desde su hogar, Las mujeres aves de La Joya, que eran mujeres pues con forma de ave, parodiando a sus vecinas en La Joya. El tema de los gatos, como te dije, es común en sus pinturas. Mentiría si te dijera qué representa, pues no me consta. Quizás solo le gustaban mucho los gatos. Pero creo que su pintura más interesante en toda esta gran colección nocturna es, sin duda, para mí, Gato del lado erróneo de las vías. En esta pintura aparece un gato parecido al gato en el sombrero, pero es una versión mucho más siniestra, como su versión oscura, vaya. En lugar de un sombrero, este gato tiene una corbata. Sus facciones son más puntiagudas y su aspecto más desaliñado, contrario al del sombrero, que siempre se presenta amigable y presentable. El gato de la pintura, además, tiene una sonrisa muy tenebrosa. Está jugando billar sobre una mesa con una extraña forma muy al estilo de Sus. Los bordes tienen ángulos extraños e incluso las pelotas varían en tamaños y posiciones. Está llena de detalles interesantes. El gato está fumando, como lo hacía Sus. De hecho, los gatos, creo, representan al mismo Sus. Incluso en sus autorretratos, que generalmente son muy pesimistas, se presenta con parecido a los animales peludos, aunque nunca, hasta donde he visto, como un gato totalmente. Pero en aquellos que no son explícitamente autorretratos, Sus se ve bastante reflejado en los gatos. Volvamos a la pintura que mencioné. Sobre la cabeza del gato cuelgan 9 cuentas, 8 de un lado y una del otro, probablemente refiriéndose a las vidas del gato e insinuando que solo le resta una. Y tal como Sus no fumaba donde los niños pudieran verlo, sus gatos fumando no salieron al público. Todos los títulos de las obras de Sus, o sea, las pinturas específicamente, son muy importantes. Si llegas a buscarlas, te recomiendo que te fijes también en el título, pues tienen significados importantes. Por ejemplo, Gato al otro lado de las vías, o más bien del otro lado de las vías, nos dice que se viene como que del lado incorrecto, del lado oscuro, del lado malvado, incluso, de las vías del tren. Por el otro lado, el gato en el sombrero, pues viene del lado correcto, del lado bueno, positivo, etc. Hay otra pintura muy interesante de él que se llama Autorretrato del artista preocupado por su siguiente libro, en el cual se representa como una criatura peluda muy triste, parece estar agobiada, o sea, se nota la ansiedad, algo muy interesante. Esta colección está llena de pinturas muy oscuras e incluso tenebrosas, pero son muy interesantes. No todas las pinturas mantienen ese estilo pesimista, pero todas son notoriamente representativas de su estilo. Algunas se enfocaron en la arquitectura, otras incluso tuvieron simbolismos religiosos, pero todas son dignas de ver si conoces otros trabajos de Sus, y te gustan, claro. Para conocer otra faceta del autor, su manera de expresar su vida adulta en contraste con su optimismo infantil, que trataba de reflejar en sus obras para niños. Estas pinturas, aunadas al resto de su trabajo, me hacen ver algo, o al menos creer que lo veo. Theodor Geisel siempre fue un niño. Bueno, siempre se sintió como un niño. La niñez fue siempre parte de él. Quizá lo estoy sobreanalizando, pero es mi podcast y es lo que mejor sé hacer, entonces pensemos las cosas muy a fondo. Tal vez por eso nunca tuvo hijos. No permitía exponer sus obras oscuras en vida porque el público viendo sus trabajos adultos implicarían que él mismo se viera como un adulto, y no quería hacerlo. El desahogo de su adultez se escondió en esas pinturas, y lo mantuvo en secreto no porque fuera algo malo o porque le hiciera algún daño al mundo al presentarles la realidad. Lo escondía para ser quien quería ser en público, dejar los problemas y preocupaciones que son parte de crecer enterradas en lo profundo de su hogar, y así, no crecer. El Dr. Sus no era un hombre entreteniendo niños. Era un niño entreteniendo a otros niños, y me vale si nadie más lo interpreta así, porque sus libros, sus esculturas y sobre todo sus pinturas me enseñan eso. Al menos ese es el mensaje que me dan a mí. Guardar secretos no es malo inherentemente. A veces, los secretos no son para esconderle al mundo quién eres, sino para mostrarle al mundo quién quieres ser. Y eso, aunque es una idea muy romántica y quizá ridícula para algunas personas, me parece algo inspirador. Si puedes ser quien quieres ser, y el mundo puede ayudarte a hacerlo, a cambio de unos secretos que no le hacen daño a nadie, entonces, ¿qué mejor? A veces perdemos tanto tiempo en preocuparnos que olvidamos cómo disfrutar la vida. En lugar de encontrar cómo sacar esas preocupaciones, las enterramos y dejamos que crezcan.
Es algo que olvidamos cuando crecemos, porque cuando jóvenes es muy fácil dejar de preocuparse. Crecer no significa dejar de ser feliz, porque podemos hacer lo que queramos. Creo que ese es el mayor mensaje de Jesús. Haz lo que te haga feliz, y puedes hacer lo que quieras para ser feliz, porque tú, niño, niña, moverás montañas. Así es como llegamos al final de las pinturas de la medianoche. Theodor Geisel estuvo en el lado erróneo de la historia para algunos eventos. Sin embargo, eventualmente cambió su perspectiva y creo que, en el fondo, siempre mantuvo las intenciones correctas. Y lo demostró, al punto de que sus trabajos siguen educando infancias e inspirando personas a lo largo del mundo, así como generando adaptaciones para presentarle a más público todo el trabajo de Jesús a lo largo de su vida. Por ejemplo, además de las mencionadas, El gato en el sombrero fue adaptado a una película en 2003, protagonizada por Mike Myers. Es considerada una de las peores películas de Myers, e incluso una de las peores adaptaciones literarias en la historia, así como una pésima película en general. Y yo la amo. Mucha gente odia esa película, o la considera pésima por lo menos, o simplemente le da igual. Pero debo decirte, conociendo el trabajo de Jesús, esta es quizá la mejor adaptación que existe de su obra, al menos a mi parecer. Como película no es lo mejor, lo acepto, pero como adaptación de Jesús, creo que no hay ninguna que la supere. Es fiel a los personajes, al arte de Jesús y a su estilo para contar historias. Por eso me gusta tanto. Me da igual si las actuaciones parecen malas o la cinematografía esto y el quién sabe qué está mal y demás críticas que puedan tener. En lo personal, si tuviera que adaptar un libro o cualquier otra cosa a película, prefiero hacer una película mala para la crítica y fiel para el material original a una obra maestra digna de todos los premios, pero que no refleje el trabajo que la inspiró. Porque entonces, ¿qué caso tiene adaptarla? Alguna vez vi una reseña de la película que decía algo más o menos así. El gato en el sombrero es una película interesante, porque es una adaptación de un libro para niños de 5 años y parece que un niño de 5 años fue quien la hizo. Palabras más, palabras menos, la risa la agregué yo. Y a esa crítica y a cualquier otra que se le parezca, yo respondo, vaya. Entonces es la mejor adaptación que se pudo hacer del gato en el sombrero. Pues es una historia sobre un niño y una niña aprendiendo a divertirse y cómo hacerlo sin excederse. Además, si la película parece hecha por un niño, sobre todo uno que se divirtió haciéndola, entonces fue un éxito a mis ojos. Pues refleja el mayor mensaje de Jesús con ese personaje. Sé responsable como los adultos, pero diviértete como niño. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Theodor Geisel, el Dr. Seuss. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.